Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos ha traído aquí David Suárez, autor de el que yo pienso que es el mejor libro sobre el fenómeno original que da pie a Rudolf Steiner y a la antroposofía, que es el rosacrucismo, los rosacruces. Y su libro se llama Rosacruces, Historia y Personajes. Y bueno, David Suárez, gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti por invitarme, Oscar. Sí, bueno, no sé quién ha invitado aquí. Tú Bueno, me has sacado de la cueva y me has obligado a volver aquí, lo cual, pues bueno, eso quiere decir que es muy importante este libro y me alegro de que me haya sacado de la cueva. gracias. Bueno, no sé si estás de acuerdo en que el rosacrucismo, los rosacruces, es el fenómeno original, hablando tal como lo diría Goethe, de lo que es la antroposofía, no solo la antroposofía, sino lo que es el ocultismo occidental o sabe Dios qué. Pero bueno, que todo se agrupa dentro de este fenómeno original, los Rosacruz. Bueno, podríamos ver el rosacrucismo como el resultado final, la conclusión final de todo un proceso que tuvo lugar a lo largo de la Edad Media y en el Renacimiento fue muy fuerte, y como ese conjunto de ideas, tanto de lo esotérico, ¿no? De todo eso esoterismo que llegó del mundo islámico, que se tradujo en la Florencia de los Medici, pero también de esa idea de desarrollo científico, ¿no? Que estaba en paralelo, unido a la idea de lo esotérico, no se separaba, ¿no? La magia, de la física, de la alquimia, todo este tipo de cosas estaban todas en su conjunto, e incluso la idea, después de las guerras religiosas del siglo XVI, de crear algo que uniera en un terreno de todos y de nadie a los diferentes grupos cristianos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el rosacrucismo es una especie de último intento, a mi modo de ver, y la mayoría de los historiadores están de acuerdo, en, eh, en darle por fin una forma a todo eso que venía del mundo medieval, del mundo de la antigüedad clásica, etcétera, ¿no? En una nueva forma que era lo que se intentó explicar en los famosos documentos rosacruces, ¿no? Ujú. Y oye, acabas de decir una cosa que quizás la definición o la intención que rodea el rosacrucismo, porque hablas de, traduciéndolo a mi manera, de un intento de una aproximación científica a lo espiritual y espiritual a lo científico. ¿Podríamos anclar ahí el rosacrucismo con, alrededor de esta especie de intención? Bueno, esa idea que tú dices yo creo que ya surge un poquito después, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con personajes como Steiner o incluso en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Más bien en aquella época es que ambos elementos no estaban separados, ciencia y lo... A partir de Descartes sí que empieza a decirse, oye, esto para los científicos y esto para los teólogos, ¿no? Ujú. Pero en ese momento todavía, a través de la magia natural, que era una forma de llamar a la magia y a la teurgia que venía del mundo del clásico alejandrino, se intentaba conocer la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, el problema de que todo esto es que en el fondo esos personajes sabían que entraban en un terreno que era complicado, sobre todo desde la ortodoxia religiosa, ¿no? Intentaban sortear todo eso y, y bueno, más bien es que no había una separación. La separación comienza precisamente en ese siglo en el que aparece el rosacrucismo. La ciencia va por un lado, la religión va por otro y la mística por otro, ¿no? Ya, 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 claro, es que se me acaba de venir a la cabeza. Conocer es amar, es decir, para querer conocer algo, antes lo amas. Y bueno, y amar algo también es querer conocerlo. Y claro, cuando empezamos a intentar dividir estos dos impulsos, ¿no? Pues entonces lo que dices tú, ¿no? La ciencia va por un lado, la mística por el otro. Y bueno, vale, vale, muy bien. Mira, tú dices, hablas de dos momentos claves a la hora de, además de los manifiestos, ¿no? Hablas también de la Segunda Reforma, de Lutero, y hablas también del más antiguo programa del idealismo alemán, del Círculo de Tubinga, de Hölderlin, Schelling y Hegel. Eh, ¿Cómo influyen estos dos momentos en el desarrollo y en la evolución de los Rosacruces? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que el rosacrucismo cuando aparece, aparece en un ámbito universitario, como casi todas las revoluciones curiosas, ¿no? En el ámbito de profesores y alumnos díscolos, ¿no? En este caso en Tubinga, en Alemania, a principios del siglo XVII, se supone, porque de esto no hay nada constatado, que surge algún tipo de círculo de personas interesadas, sobre todo tenían como vínculo común Paracelso, ¿no? Las ideas Paracelso. paracelsianas, ¿no? Ujú.
en torno a 1608, 1605, se supone que se creó algún círculo de personas, como digo, alumnos y maestros muy aventajados, pero muy críticos, ¿no? También con todo lo que había. Lo que pasa es que el rosacrucismo, ya saltándonos al siglo siguiente, con los personajes que me nombras, no deja de convertirse en un elemento más de la identidad nacional alemana. Y va a ser nombrado por Goethe y por otros muchos filósofos como un fenómeno más de la filosofía o del pensamiento alemán, ¿no? Podemos verlo de esas dos maneras. Incluso la historiadora Frances Yates, ella llega a decir que Rosacruz no solamente es aquella persona que pertenece a un movimiento Rosacruz, sino aquella persona que tenía esos ideales, igual que hablamos de renacentista o hablamos de otro tipo de nombres o de ilustrado, ¿no? Pues también Rosacruz sería ese espacio intermedio entre el Renacimiento y la Ilustración, ese tipo de personajes donde hay una serie de características como son las utopías, la idea de la ciencia como rectora de la sociedad, una sociedad justa, pía, donde la pobreza y ese tipo de cosas desaparecen, una idea utópica que va a ser fundamental en el rosacrucismo, ¿no? Muy bien. Y tú identificas una serie de personajes, eh, algunos deduces que pudieron ser Rosacruces, otros pues los documentos lo demuestran. Si te parece, me gustaría empezar por Juan Amos Comenio, ya que tú sabes y todo el mundo sabe que Rudolf Steiner le dio mucha importancia a la pedagogía Waldorf. Bueno, pues antes de él, Comenio es el padre de la pedagogía moderna, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poco y de la pansofía también, de la pansofía? ¿Nos puedes hablar un poquito de su influencia, de la influencia que el rosacrucismo tuvo en él o que él tuvo en el rosacrucismo? Ujú. Sí, bueno, podríamos decir que Comenio es de los que se motiva con la aparición del rosacrucismo, que fue una cuestión literaria, unos textos, que a día de hoy no se sabe si existió algún movimiento, pero bueno, como mínimo fue eso. Se entusiasmó con esas ideas. Vamos a ver, él era checo, en Chequia había habido una reforma anterior a Lutero, la de Juan de Hus, y que no triunfó porque no había todavía imprenta, ¿no? Si hubiese habido imprenta, quizás la reforma de los husitas, ¿no? Como se llama, hubiese tenido éxito, ¿no? Él era de esa iglesia, la iglesia morava o bohemia, y había vivido unas guerras religiosas terribles entre católicos y protestantes, donde los husitas muchas veces no eran de nadie y morían a manos de cualquiera, ¿no? Él tuvo que moverse en varios lugares y claro, él tenía un ideal humanístico de cómo acabar con los conflictos, porque muchas veces eran nimiedades, las cuestiones territoriales o discusiones bizantinas las que llevaban a conflictos terribles, donde morían gente, donde gente tenían que desplazarse porque de repente su señor pasaba de ser católico a calvinista o a luterano y todos los que no eran de esa religión tenían que irse, ¿no? Él Ujú. perdió la familia, me parece que una o dos veces, su familia, su mujer y sus hijos, y él se dio cuenta de una cosa importante, y era que la educación sí se podía convertir en el elemento que podría cambiar en la mente de los seres humanos su perspectiva hacia la realidad y la relación de los pueblos, ¿no? Cosa que a día de hoy se ha demostrado. Sí, A mayor educación y alfabetización, los conflictos han desaparecido, ¿no? sí. Ese era su ideal. Entonces la cuestión era cómo educamos, que es lo que es la pedagogía, y él vio que la forma de educar era que yo no había en ningún territorio, ¿no? Ujú. Y todo Solo esto, la Sí, sí. no, que en tu libro hablas de que esto se basa en una especie de, ¿cómo decir?, presupuesto o principio, que él dice que todos tenemos aptitud innata para el conocimiento, no solo los superdotados, que era un poco lo que se pensaba antes, ¿no? Superhombres, los genios. Sí, no, superhombres y además hijos de la realeza o de la nobleza, porque eran hijos de algo, ¿no? Los hidalgos eran los que podían recibir, los que ya Dios les había dado la capacidad de comprender para qué educar al pueblo, a la plebe, ¿no? Eso fue un error. Fíjate que en Alemania, en el siglo siguiente, cuando se instaura la educación obligatoria, a finales del siglo XVIII, surgen personajes como Gauss, que era hijo de un carbonero o algo así, Sí, y sí. se convirtió en el padre para la sociología, por las matemáticas, ¿no? Para la sociología, para un montón de cuestiones, el cálculo, la media gaussiana, etcétera. O sea, eso se vino abajo, ¿no? Quiero decir, cualquiera de cualquier raza, de cualquier cultura puede o no desarrollar un talento, en este caso intelectual, ¿no? Sí. Claro, lo interesante de Comenio es la imaginación que él tuvo para suponer qué era lo adecuado en educación. Ideas que incluso para día de hoy son muy adelantadas, ¿no? Y él se inspira en los Rosacruces, él se queja de los Rosacruces no hayan ido a más, se intenta entrevistar con personajes cercanos a ese primer rosacrucismo
Y está claro que su ideal, él de alguna manera encarna esa idea, Rosacruz, de reforma general de la sociedad. Segunda reforma, la primera para muchos luteranos había sido un pequeño un fracaso, no había llegado donde tenía que haber llegado, y tendría que haber habido un segundo Lutero, ¿no? Un segundo individuo, pero que ya reformara no tanto en lo religioso como en lo social. Oye, me gusta mucho una cosa que dijiste ahora, porque claro, en estos tiempos que corren, me pongo ahora en el pellejo de una psicopedagoga o de un psicopedagogo, que a la hora de proponer cosas para reformar el modelo educativo, me imagino que acudirán a un sinfín de estadísticas, de estudios, etcétera, etcétera, y sin embargo la herramienta que utiliza Comenio para crear literalmente una nueva pedagogía es la imaginación. Me imagino que además es una imaginación relacionada con el corazón, en el sentido de que, bueno, tú sientes aquello que te gustaría producir en el género humano, ¿no? Y a través de ese sentimiento, pues te imaginas cuál es el mejor camino para la pedagogía. Bueno, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ahora parece que hay que pasarlo todo por 50.000 estadísticas y, bueno, no se sabe muy bien hacia dónde se quiere llevar. Bueno, creo que se No, sabe muy bien hacia dónde nos quieren llevar a través de la pedagogía. no te puedo responder a eso, pero sí te puedo decir que Comenio da una herramienta que a mí me parece que es válida en aquel momento, en este y en el futuro. Y es que el elemento central, el sol de la educación, no es el sistema educativo ni mucho menos el maestro, es el alumno. Ah, qué Si el bien. alumno, si el alumno es el centro de la educación, hay que atender al alumno y a sus necesidades, ya sea en su conjunto, una clase, ya sea un alumno pues, con unas necesidades especiales, ¿no? Eso es una de las cosas que él más demandaba, no estandarizar la educación, ¿no? Qué bien, qué bien. El Eso, centro es eso, el alumno, caray. claro. Ya lo Bueno, llamaban creo que era el Copérnico, ¿no? De la educación porque cambió el eje. el eje, ¿no? O sea, ahora era el alumno, no el maestro Voy el que a, voy a poner esta frase aquí en grande, ¿sabes? A ver qué opinan muchos profesores cuando la vean. Bueno, yo soy profesor. Siempre pensé que el centro era el alumno, no yo. Bueno, a veces también pienso que soy el centro, pero por lo menos enfocado a atraer la atención del alumno para que el alumno sea el centro. Bueno, pero mira, esto son muchos personajes los que van apareciendo por tu libro y uno de ellos, por lo que me toca a mí, Descartes, también fue Rosacruz, o quizás fue Rosacruz o estuvo en contacto con Rosacruces, dices en tu libro, y tú en tu libro tienes la gran virtud primero, de relacionar y de explicar todos los acontecimientos históricos que rodean a la vida de Descartes y después de situar un poco su aportación, ¿no? A nivel filosófico. Sí, se le conoce por pienso, luego existo, pero desde un punto de vista rosacruz o espiritual, creo que la gran aportación de Descartes es que él consigue crear dentro de nosotros un estado a través del pensamiento, un estado de recogimiento, por así decirlo, pero al que se llega a través del pensamiento y que nos permite alejarnos de lo cotidiano. Ese estado es nuestra certeza y se consigue a través del pienso, bueno, del pensamiento, del pienso luego existo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, por lo que yo he entendido de tu libro, esa es una de las grandes aportaciones del pensamiento de Descartes. Y a lo mejor me estoy yendo un poco de la olla. Esto me recordó a la mónada, en el sentido de que los rosacruces hablan de que tenemos una especie de mónada, una especie de centro opaco, que es impermeable a todo tipo de influencias. Y bueno, me parece que la propuesta de Descartes, a lo mejor, esto es filosofía ficción, a lo mejor va en el sentido de crear una especie de mónada a través del pensamiento, desde donde podamos, eh, desde donde podamos relacionarnos con los acontecimientos que nos rodean, pero sin que ellos nos absorban, desde un estado causal, por así decirlo, no un estado donde respondemos constantemente, ¿no? Como se dice en el conductismo, ¿no? Somos una simple respuesta a estímulos que nos vienen de fuera. No sé qué opinas tú de esto. Mira, Descartes hay una cuestión que a mí me llama la atención. Primero, para responder si era Rosacruz o no, él cuando aparecieron los manifiestos Rosacruces, que contextualicemos, aparecen en 1614, la Fama Fraternitatis, 1615, la Confessio Fraternitatis, son los dos considerados la esta por la que los Rosacruces, ¿no? La manera por la que los Rosacruces se dan a conocer en el mundo, si es que existía o no una fraternidad Rosacruz, pero por lo menos ese círculo de estudiantes de Tubinga, que podían ser esas células, se dan a conocer, ¿no? Entonces él se entusiasma mucho, él era una persona con una gran curiosidad y dice, bueno, y esto, porque claro, los rosacruces prometen que quienes se unan a ellos van a conocer secretos, y más que secretos, fórmulas para descubrir nuevas cuestiones, una nueva axiomata, dicen ellos, ¿no? Ujú. Entonces, claro, él se alista en la guerra de los 30 años solo para irse a Holanda y cuando llega ahí un poco pasado del ejército y se empieza a entrevistar pues, con Spinoza, con Comenio, en fin, empieza a buscar gente de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que fíjate, hay un profesor, y me vas a perdonar, pero no recuerdo el nombre, lo nombro en el libro. Hay un profesor universitario de filosofía en España, en español,
que él tiene hace el prólogo para el libro Meditaciones Metafísicas, una edición de Alianza Editorial, y él dice una cosa y es que si atendemos a lo que Descartes decía de cogito ergo sum, no significa exactamente pienso, luego existo, sino como soy consciente de mis pensamientos, sé que existo. Y ahí lo Exactamente. cambia, y ahí lo cambia todo. No lo Sí, mismo la conciencia que el pensamiento. Entonces, en esa idea de la mónada que tú dices, eso lo podemos unir a otro filósofo posterior, que también aparece en el libro, Leibniz, cuando él habla de ese mundo donde se encontraba nuestro espíritu, ese mundo ideal, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se logra cuando el pensamiento es consciente y además, bueno, si es consciente es selectivo, ¿no? Pero cuando seleccionamos el pensamiento y la emoción adecuada, pues vincularnos a ese aspecto divino o por lo menos responder mejor a ese aspecto divino. Una idea muy platónica por otro lado, ¿no? Claro, Descartes planteaba una idea que además hoy está muy de moda, de que vivimos en una Matrix, que sí. se crea toda una realidad no exactamente ficticia, pero relativa a través de nuestros sentidos. Una posverdad. Exacto, ¿no? Y él no tenía conocimientos de neurociencias, pero todo eso Sí, es cierto, ¿no? sí. No es que la realidad sea mentira, sino que nuestro cerebro selecciona lo que le es útil, ¿no? Hay muchos más colores, hay muchas más cosas en lo que nuestros sentidos recogen, ¿no? Sí. Claro, el problema es que tenemos una visión, así como tenemos una visión de la realidad inmediata distorsionada, él también planteaba que, como Platón, de que de las realidades más profundas del pensamiento, pues también teníamos una visión relativa, ¿no? Ujú. En ese libro, Meditaciones Metafísicas, él dice una cosa que a mí me parece alucinante. Dice, bueno, me han preguntado, no soy textual, pero más o menos dice, me han preguntado mucho cuál es mi método, ¿no? Y entonces él decía, yo me abstraigo de mi sentido, me abstraigo, no me identifico con mis pensamientos ni con mis emociones. Claro, leído hoy es muy claro, eso es Sí. mindfulness. No me hables ¿Sabes? de Es decir, mindfulness, por favor. mindfulness, vamos a decirlo No me hables de mindfulness, por favor. en el sentido mayúsculo de lo que es la conciencia plena. No vamos a entrar en lo que puedan ser modas, etcétera, ¿no? Ya. Bueno, la conciencia plena, el zen, si quieres llamarlo así, el vipassana, el estado, el estar aquí. La cuestión No, te es, lo digo porque mindfulness trata de, bueno, es que vengo muy reciente de un curso de mindfulness que resultó un auténtico fracaso, donde acabé discutiendo con la profesora porque ella quería eliminar cualquier tipo de rasgo de pensamiento, ¿sabes? Y le dije yo, pero por favor, entonces todos los discursos son iguales. Lo que queda que es una especie de vacío para sentirnos bien mientras nuestra pareja nos insulta, ¿o qué? Bueno, pero no te perdón. puedo, no, no, no. La cuestión está en que la observación es no identificación, como dicen los budistas, ¿no? Muy bien, me gusta eso. No Entonces, identificación. o sea, Tampoco con el pensamiento. no, 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 y ni represión tampoco del pensamiento. No Ni hay tampoco represión del pensamiento. Pero hay o que sea, pasar por el pensamiento, porque con la emoción solo no llegamos a ese estado. ni tampoco con la emoción, o sea, ni identificarnos ni con el pensamiento ni con la emoción. Mira, Observar. una cosita solo, porque la dijo mi técnico y quiero aquí darle su momento de gloria, porque es una de las frases mejores que he escuchado en mi vida, me la dijo ayer precisamente, hablando de las emociones, mientras preparaba esta entrevista y pensando también en Descartes, me dijo que para él una emoción es comida sin digerir. Carlos Urbano Pérez Díaz, el que hace aquí todos los montajes de los vídeos, un saludo para ti, gracias. Pues me parece una frase genial. Una emoción es una comida sin digerir. No sé qué opinas tú de eso. A cuento de Descartes, digo. Yo creo que todo hay que digerirlo y no nos enseñan a digerir nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero eso iría más con la idea de ecomenio, de educar y educar desde la conciencia, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión educativa donde, bueno, pues vivimos tragándonos cuestiones de nosotros mismos sin hacer una digestión consciente. Y ahí, por ejemplo, pues entramos si quieres, lo conectamos con Rudolf Steiner, con esa idea que él plantea de hacer una digestión de lo percibido a través de aquel famoso ejercicio nocturno de la retrospección, Sí. donde la persona intenta hacer una digestión consciente, la que no logró hacer durante el día, porque los acontecimientos nos llevan para allá y para acá, y no es fácil, no vas a estar parándote cada vez que te pasa algo. Por la noche, en esa meditación retrospectiva, que le comenta en ese libro Teosofía del Rosacruz, precisamente, Ujú. donde él la da a conocer de 1907, 1908, él propone hacer una digestión de lo vivido, de lo percibido a lo largo del día, porque eso nos va a ayudar a que una parte del sueño entremos más directamente en ella. Para él, sabes que el mundo de los sueños es un mundo de contacto con la verdad, pero volvemos perdón, a Descartes. Descartes tuvo, hablando de sueños, 3 sueños que le dijeron hacia dónde tenía que dirigir su vida, ¿no? 3 sueños Ajá. conscientes, tres Ujú. sueños lúcidos, lo que ahora se llama viaje astral, etcétera, ¿no? No fueron sueños así vividos o intensos, sino fueron sueños que además los apuntó
y que en diferentes momentos de su vida los apuntó en un diario. Cada vez que tenía alguna duda, este tipo de cuestiones, como que volvía a leerlos porque le volvían a poner el timón en su dirección. Y era pues la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la filosofía como método para llegar a la verdad, que fíjate que probablemente cambiando sus métodos, pero en el fondo era lo que buscaba Rudolf Steiner, ¿no? Una filosofía Sí, de la libertad, la verdad como elemento que nos lleva a la libertad, ¿no? sí, desde el pensamiento. Exacto. Me imagino que partiendo del corazón y desde el pensamiento. No, lo digo porque, claro, me pregunto qué hubiera pasado si Descartes hubiera conocido a un coach de mindfulness y le hubiera dicho, no, por favor, disuelve ese pensamiento y pasa a través de él porque no nos interesan los pensamientos. No, no hubiera prestado atención a esos tres sueños. Claro, pero Hay cualidad en los pensamientos, lo que no son pasa es que todos iguales. quizá el problema viene dado porque confundimos pensamiento con mera racionalidad. Exactamente. Por ejemplo, para Steiner, que bebe de la teosofía, el mundo del pensamiento es, perdón, es básicamente el mundo espiritual superior, ¿no? El mundo al máximo al que puede llegar el ser humano, y hay mundos superiores a ese, según su sistema, ¿no? Sí, de divino, pero ese es el mundo de donde el ser humano puede tocar lo más espiritual o lo más elevado, y claro, esa famosa meditación, ese contacto con los mundos superiores que él plantea, se supone que es conseguir traer de ese mundo del pensamiento, pero claro, no de una forma mecánica, sino de una claro. forma consciente, ¿no? Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Hay pensamientos, sí, hay pensamientos mecánicos, sí, y pensamientos conscientes, como tú muy bien has diferenciado. Pues, oye, ya que antes de, yo quería pasar por Newton, que en tu libro aparece antes que Leibniz, pero bueno, ya que hablaste de Leibniz, una cosa que me interesa mucho es tu comparativa entre el cálculo infinitesimal, el deseo de Leibniz de crear un lenguaje universal y la famosa lengua de los pájaros. Hay un libro de los sufíes que habla mucho de la lengua de los pájaros. Y bueno, me parece increíble, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar algo tan, por así decirlo, matemático, tan frío como es el cálculo infinitesimal, ¿no? Con un montón de pájaros piando de Bueno, muchas maneras diferentes. lo primero que Leibniz yo creo que era una persona que abarcaba mucho más de lo que podía. Y de hecho dejó muchas obras inacabadas porque no pudo abarcarlo todo. Yo creo que era, no lo tenemos delante, no podemos decir que fuera un hiperactivo porque no lo sé, pero Pero sí era dejó. Rosacruz, ¿verdad? Pero era Eh, Rosacruz. Él además, sí, además, él era de los que sí se metió en una sociedad sí, alquímica en la ciudad donde vivía, que venía, era consecuencia de un grupo creado por uno de los que escribió los manifiestos de Rosacruces, o que estuvo vinculado a eso, Jean Valentín André, y él llegó a ser secretario de esa sociedad, ¿no? Todos los Rosacruces parten de la base, lo digo porque hay de que el mito fundacional del rosacrucismo es un mito, ¿no? No es una realidad, no es que existiera para Steiner, no, ¿eh? Pero para sí, la mayoría, Christian Rosenkreuz es un mito fundacional, pues yo qué sé, como cualquier otro, ¿no? En el caso de Leibniz, vamos a ver, volvemos a lo mismo. Es una idea muy alemana que se toma yo creo, viene del neoplatonismo, o por lo menos lo encontramos en el neoplatonismo y en el platonismo, vamos. La idea de que el mundo del pensamiento es el mundo superior. Entonces, claro, él era una persona que tenía unas cualidades naturales para las matemáticas y para, yo creo que sí, todo, o sea, sí. para la geografía, para la geología, para la genealogía, para todo lo que le metieran, ¿no? El problema es que le gustaban tantas cosas que no podía abarcarlo todo. Es más, él era luterano y se conocía prácticamente todas las oraciones católicas. Caray. Una cosa, sabía rezar el rosario, sabía latín, bueno, en fin, latín por supuesto si estudió filosofía, ¿no? Era una persona que abarcaba demasiado, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de... Era demasiado mental, como se diría en mindfulness. Perdón, tenía que decirlo. Sí, bueno, no, Una persona, no, es que es una acusación que se hace mucho desde cierto. No, porque me gusta también diferenciar el rosacrucismo con otro tipo de corrientes. Creo que Steiner además también lo hizo en su vida, diferenciar mucho la tradición occidental de otro tipo de tradiciones asiáticas, por así decirlo. Y claro, es una cosa muy típica que a mí me han dicho muchas veces y que estoy seguro de que alguien de mindfulness le diría a Leibniz, le diría, pobrecillo, eres demasiado mental. Por favor, crea un vacío en tu mente. claro, ¿sabes lo que ocurre? Que volviendo o sea, analizando el caso de Leibniz, a ver, era una persona que podríamos llamar pícnica, poco física. Ah, Pícnica, poco física, o sea, utilizando una terminología freudiana, ¿no? O psicoanalítica. Una persona que le daba una relativa importancia a su mundo físico, una persona que tendió a engordar mucho, fíjate que la antroposofía, Steiner y otros movimientos esotéricos, no solamente ese, intentan integrar lo físico con lo emocional y con lo mental, sí, ¿vale? Lo ves en la pedagogía Baldor, lo ves en otros elementos, porque sí es cierto que solo respondiendo a uno de esos elementos, físico, emocional
o mental, solo a uno, va a haber un desequilibrio. Eso es cierto. Y Steiner no decía hay que complementarlas las tres. Steiner lo que decía hay que vincularlas a las tres, que es distinto. O sea, emoción, pensamiento y acción que surjan a la vez, ¿no? Y así matas como si dijéramos tres pájaros de un tiro, ¿no? Sí, Yo creo que él era demasiado mental en ese sentido, de que no compensaba con otros elementos. Una persona que descuidaba su vida personal, donde se le conoció solamente una relación y fue casi platónica, casi no, fue platónica, donde descuidó muchos otros elementos de su vida y donde murió, hombre, como era una persona conocida, no murió solo del todo, pero tuvo una muerte un poco triste, ¿no? Vamos a decir, el caso de Leibniz, ¿no? Pero sí, él quería generar esa idea que se expresa en los Rosacruces y que Convenio tenía en mente la de la pansofía. La pansofía es crear un conocimiento de todo o del todo, ¿no? Algo que sirviera como una especie de elemento común que te pudiera hacer comprender la historia, la ciencia, la mística, la teología. sí, Lo más cercano a eso es la enciclopedia, que luego van a ser los sí, los ilustrados, ¿no? ilustrados, sí. Pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Se ha querido comparar. Yo creo que, yo no sé si se podría crear algo así, yo creo que no, pero igual me equivoco. Yo creo que es una idea utópica, pero como idea utópica, como buena idea utópica, nos lleva a caminar hacia ese punto, ¿no? No, y además, otra idea que es la del mejor de los mundos posibles, ya que la gente puede estar pensando que Leibniz, bueno, pues pobrecillo que murió triste y solo. Bueno, desde el punto de vista de Leibniz, el mejor de los mundos posibles es precisamente eso que le ha sucedido a Leibniz. Y además, lo que me gusta de esta idea, ¿no? Es que aplicándola a nuestra vida, a lo que está pasando ahora, a lo que pasa en nuestra vida personal, bueno, pues primero, por un lado, podemos darnos cuenta de que todo lo malo que nos está sucediendo ahora, ¿m?, es lo mejor que nos puede suceder, y por otro lado, también podemos ver que eso que nos está sucediendo, por muy malo que sea o por muy malo que parezca, nos lleva al mejor de los mundos posibles. Con lo cual, introducimos la idea del progreso, algo muy, no solo ilustrado, sino que nace también en los Rosacruces. Claro. Eso es muy importante. Es una idea platónica, la idea de que el mundo es mejor, es bueno y además puede ser mejor, siempre y cuando nos vinculamos, como decía Platón, a lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero, ¿no? Sí, Son esos elementos a los que hay que acercarnos porque cuanto más lejos de ello estemos, pues más alejados de la bondad o de lo bueno y más cercanos a lo malo. Claro, el problema del mal, tú sabes que va a ser siempre, la cuestión del mal va a ser siempre un problema en el mundo del pensamiento, de la religión y de la filosofía, ¿no? Entonces, está la visión platónica de que eso que tú acabas de decir, si andamos hacia el bien, mejoramos, ¿no? Como individuos y como sociedad. Pero claro, hay otro problema y es el que plantea, por ejemplo, el que planteaban los gnósticos al principio del cristianismo, ¿no? Que en sí mismo el mundo era malo, porque sí. estaba hecho por un demiurgo. No es que estuviéramos alejados de la bondad y por eso hubiese mal en el mundo. No, no, es que el mundo no tenía solución. Este no era el mundo de Dios, el mundo de Dios era otro. Entonces había que salir de este mundo. Claro, ¿cómo intenta arreglarlo el caso de Leibniz? Diciendo, no, no, este es el mundo, hay maldad, hay error, hay injusticia, pero dentro de lo malo, esto es lo mejor que pudo haber salido, ¿no? Ujú. Y Es de el- hecho, el- no, y de hecho, los gnósticos, si no recuerdo mal, es decir, Yaldabaoth, que es el hijo de Sofía Akamot, pues aunque es un error, la meta de este error es que acabe sustituyendo a Sofía Akamot en el pleroma, en la parte final del pleroma de la plenitud, ¿no?, que acabe subiendo, por así decirlo, para que así Sofía Akamot pueda subir un grado más, un eón más. Con lo cual, en claro. el fondo, en algunos gnosticismos también hay una idea de progreso, incluso en el mal de Yaldabaoth, del demiurgo. Sí, bueno, como tú has dicho, hay diferentes líneas, ¿no? Pero digamos, la línea más dura de los gnósticos, Sí, sí. ya el Badaoz escondió a la Sofía porque lo que no quería es que se chivara al Dios Supremo de Sí. que había hecho ese mundo tan mal hecho y además que todo lo que había dentro de ese mundo no pudiera salir, era como un círculo, una esta cerrada y claro, Cristo, Jesús, ¿no? Rompe, hace una brecha y a través de la gnosis, no de la fe o de las obras, ¿no? Sino a través de la gnosis se puede atravesar dicha Del brecha, esa ruptura. conocimiento, del conocimiento. Exacto, el No, lo conocimiento. digo para que la gente no piense que estás hablando de Samael Aun Weor, que poco tiene que ver con con los gnósticos. Bueno, podríamos decir que es un neognosticismo, ¿no? Un neognosticismo, sí. Un También Steiner, neognosticismo. también Steiner es un neognosticismo, quiero decir, él crea una revista, como tú bien sabes, Gnosis Lucifer, a Sí. principios del siglo XX, ¿no? Fíjate que una cosa en Steiner no es gnóstico en ese sentido, pero hay cierto grado de pesimismo y además se refleja a veces cuando uno se acerca al mundo antroposófico, no todo, ¿eh? Sí, sí, te Hay entiendo. cierta idea de pesimismo hacia este mundo. Ellos sí creen que puede haber un mundo mejor, ellos no son Mm. para nada negativos o piensan que este mundo está mal hecho, cosas de este tipo. Pero sí hay cierta idea de que este mundo no puede ser el bueno.
¿no? Este mundo, por lo menos esta sociedad que tenemos, ¿no? Hay un cierto pozo, por eso yo también creo que él rompe un poco con la antroposofía, perdón, con la teosofía, porque la teosofía sí que es muy positiva, muy Sí, platónica, sí, muy de que hay que mejorar el mundo, ¿no? Por eso se introducen en política, en el arte, en todo este tipo de cuestiones en sí, la sociedad sí, teosófica. sí. Pues mira, ya que hemos hablado del mejor de los mundos posibles, yo creo que hay que pasar por el peor de los mundos posibles. Y dentro de los Prosacruces, un personaje que a mí me atrae mucho, también porque no lo conozco mucho, es Cagliostro. Ujú. Menuda vida la de Cagliostro, que a mí me recuerda a la de los Malamatilla, a los Malamati sufíes, los hombres de la reprobación. Y aquí también entramos en los famosos superiores desconocidos. Y quiero hacer aquí un... si algún superior desconocido nos está viendo, por favor, que contacte con David Suárez, no O conmigo. No contigo mismo. conmigo, no conmigo, por favor, no quiero, no quiero más contactos Que de superiores contacte desconocidos. contigo y ya luego tú me lo cuentas, ¿no? Como se suele decir. Sí, bueno, no, Eh, además, bueno, que siguiendo un poco lo que dices antes de Comenius, bueno, creo que en el fondo estamos destinados a convertirnos todos en superiores desconocidos o conocidos. Esa es la idea, por ejemplo, de la sociedad teosófica, ¿no? Todos algún día nos crearemos, nos convertiremos en esos Mahatmas, ¿no? Del Himalaya y tal, ¿no? A lo Sí, largo de muchas encarnaciones. Bueno, esa es la idea que tiene. Para mí, Cagliostro es el personaje junto con Casanova, ¿no? Del siglo XVIII. Vamos a ver, hablando claro, es un truán. Es decir, una persona bueno, es una persona astuta, pero no por ello falta de ingenio, de inteligencia. Tuvo una educación, además, siendo de una clase social, vamos a decir, popular, pero por cuestiones familiares tuvo una buena educación, que supo aprovechar bien durante toda su vida, que no fue muy larga además, pero muy intensa. En 40 y pico de años hizo un montón de cosas, conoció un montón de reyes, participó en un montón de cortes. ayudaba a los pobres también, dices tú. Sí, Ayudaba a los sí, sí, pobres y era sí, sí. detestado por los ricos y poderosos. Y una cosa que me encantó en tu libro, eh, convirtió en mártires de su iglesia o de su organización a las santas prostitutas de la isla. Bueno, alguien se tenía que acordar de las prostitutas, me alegro de que sea Cagliostro. Sí, bueno, es una Un saludo a anécdota. las prostitutas, además, que bastante, no, que bastante, bastante malo están pasando con su trabajo, me imagino. Sí, bueno, vamos a ver, eso es una anécdota curiosa. Cuando estaba en el colegio, él era un cafre, ¿no? O sea, era un niño pues inquieto, malo, o sea, un niño que él estaba en un colegio religioso en Sicilia, él era siciliano, y bueno, pues un día lo castigaron y el castigo consistía en repetir el martirologio, que es algo así como la guía, ¿no? En este caso del santoral italiano, porque cada país tiene luego sus santos comunes y luego unos propios, repetir el martirologio, ¿no? El santoral, vamos, de los mártires de la iglesia siciliana o italiana, no lo sé. Y el tipo lo que hizo fue no nombrar a los santos, sino a las prostitutas más conocidas de Sicilia, ¿no? Claro, ahí lo echaron del colegio ya. Lo echaron y aquello fue una cosa. Consideraban que no eran santas entonces, No, que no no, y estaban a la altura de la santidad. Yo considero al no, revés. yo probablemente, pero ahí lo echaron porque ya que no. Él lo hizo para eso, para meter el dedo en la llaga, ¿no? Claro. Era un gamberrillo, era un niño malo, pero muy inteligente, que tuvo un cura, un fraile que le enseñó bastante de química y espagiria, en donde él estaba, y eso lo aprovechó durante toda su vida porque, bueno, se convirtió en una especie de gran sabio de la alquimia. Él Sí. se movió entre la isla de Sicilia, la isla de Malta y la isla de Comino, que pertenece a Sicilia, y se relacionó con caballeros de la Orden de Malta, con gente del mundo del poder, de la iglesia, eh, y él aprovechó todos esos contactos no solo para medrar, sino para formarse. O sea, como quien dice aquello de el que a buen árbol se junta, pues buena sombra le cobija, ¿no? Pues él hizo toda su vida eso. Yo diría que era un catedrático en inteligencia emocional, vamos a utilizar un Ajá, término qué bien. actual, ¿no? Porque era capaz de manipular, hacer creer, salvo en España que no cuajó, y en Inglaterra, por el motivo que sea, no, en estos dos países pues no tuvo mucho éxito. En Francia hizo lo que quiso, bueno, y en Rusia, tampoco en Rusia lo quisieron mucho, ¿no? En Rusia no le cortaron enseguida el tema, ¿no? Pero en otras cortes, de francesa, de Centro Europa, de Escandinavia, de Bálticas, etcétera, ahí sí que se movió con gran libertad, tuvo éxito y dijéramos, en el mundo masónico, por ejemplo,
una línea de lo que se llama masonería iluminista o ritos egipcios tiene su origen ahí en él. O sea, todo lo que hoy en hablan de ritos como Menfis, Misraín, etcétera, tienen su origen remoto, porque él no fundó nada de eso, como inspiración en la figura de Cagliostro, pero aparte, bueno, fue un personaje. Hay un par de tesis doctorales, hay una concretamente de un profesor australiano, un profesor de historia, que pidió un año sabático para poder hacer una tesis sobre el tema y el tipo dice, oye, sería un truán, pero vamos, esto no es tan fácil de hacer como él hacía, ¿no? Ajá. Y Hacía una, hospitales, sí, sí. sí, no, 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 bueno, sí, una cosilla, porque, caray, yo no conozco mucho al margen del personaje, ¿no? A nivel, siguiendo un poco los ideales del rosacrucismo, ¿no? ¿Cuál es el legado que ha dejado Cagliostro? ¿O qué aportó Cagliostro dentro del rosacrucismo, bueno, de todo lo que hizo? Es decir, Ujú. bueno, Sí, yo creo, digo, al margen del personaje, ¿qué hizo, bueno, qué hizo bien? no sé si bueno o malo, pero la idea sería el concepto de ceremonial y ritual, que había, Rituales. o sea, aunque ya había organizaciones rosacruces con ese carácter ceremonial y ritual, pero él le dio como esa impronta, ¿no? Ritual, ceremonial, la idea refrendó una idea que ya existía, la idea de la alquimia, no tanto para fabricar oro, que él también se dedicó a eso, ¿eh? Ujú. Como de transformar al propio individuo, Ah, qué bien. y también la idea de que, en común con las ideas que había en ese momento, de que era el pueblo el que mandaba. Quiero decir, él tuvo relación con muchas cortes, pero, a ver, era una persona bastante rebelde, como ya lo era de niño, ¿no? Y él no tenía problema ninguno en relacionarse con las capas más populares, con la parte más baja de la sociedad, vamos a decir. Como Jesús. Sí, y con los ricos, pero no por una idea tan evangélica, a lo mejor como Jesús, tan de bondad, etcétera, sino que yo creo que como él venía de ahí, de Ah, esa claro. capa social, yo creo que él se dio cuenta de que en todos lados podía haber gente estupenda, valiosa para lo que él buscaba. Y bueno, tuvo clérigos, cardenales, en fin, de todo tipo de personas, nobles, Sí. pero también gente, vamos a decir, más popular. Y yo creo que él forma parte en lo que sería el esoterismo occidental en general, un eslabón importante en cuanto a la popularización del esoterismo. Ah, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues oye, si te parece, vamos a ir hacia otro personaje de mucho más prestigio y reconocimiento que es Newton. Tú le llamas el último mago. Ajá. Bueno, vamos a ver, de Newton a mí me sorprendió. Yo tengo que decir que con algunos personajes como Newton, por ejemplo, me sorprendió que estuviese vinculado al rosacrucismo, ¿no? Vamos a ver, de cada 4 cosas que Newton escribió, solo una está dedicada a lo que entendemos por ciencia. Todo lo demás era alquimia, magia, astrología, que le gustaba muchísimo. Y bueno, y otras cuestiones relacionadas con las profecías. Luego, si quieres, hablamos un poquito de eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que él era un hombre también con una mente curiosa como Leibniz, pero mucho más ordenado, mucho más capaz de llevar a sus proyectos a término. Leibniz dejó un montón de calderos al fuego y no lo terminó. Hay un Ujú. montón de proyectos que se le quedaron en el camino, ¿no? Él no, él lo que se proponía lo llevaba a cabo y además él lo decía, porque él fue una persona que se divinizó en vida. O sea, en Inglaterra lo llamaban ya el divino Newton en vida, ¿no? Porque lo que él hizo fue, bueno, fue el Einstein de su momento, ¿no? En cuanto a la física, ¿no? Y él decía que él no tenía ningún mérito más allá de la perseverancia. Yo creo Si que he sí visto creyó. más que los demás es porque entregué mi vida al estudio, dices en tu libro. Me encanta esa Exacto, frase. exacto. Y como él decía, porque me subía a hombros de gigante, aunque Sí, la frase no es de él, ¿no? A hombros de gigante es que se apoyaba en el trabajo previo. sí. Era un poquito una persona, una personalidad, pues un poquito, no sé cómo llamarla, pero para o sea, no era de muchos amigos, no era muy social, ni muy sociable, era Ujú. muy individualista. Pero hacia todos estos temas despertó un gran interés sistemático. Él tuvo 2 hornos alquímicos durante 10 años donde anotaba con sumo detalle todo lo que sucedía. Caray, Además, él era el jefe de la Casa de la Moneda en Inglaterra. en Inglaterra, sí. Y cosa curiosa era que, como se creía que la alquimia podía funcionar, en Inglaterra la prohibieron ante una posible devaluación del oro, ¿no? Y él era el garante de que eso fuese así, y además tenía un horno alquímico. Mm. O sea, estaba prohibida la alquimia en el país y él la practicaba, ¿no? Em, la astrología, por ejemplo, era un tema que le apasionaba. Él, incluso cuando salían nuevas emisiones de moneda, buscaba el momento astrológicamente más adecuado. Tuvo discusiones con Edmund Halley por el tema de la astrología en la Royal Society, Ujú. porque él la defendía.
tú dices una frase que me encanta, que viene a cuento de un libro que se llama La Naometría, y él habla de una necesidad de una racionalización y matematización de lo espiritual. Volvemos a lo mismo. Sí, Eh, em, el mundo cambia, ya el mundo de la fe no, en las élites por lo menos en aquel momento, ya hoy en día está popularizado, pero en aquel momento en el mundo de las élites la fe no era suficiente, había que comprender las cosas. exactamente. La naometría es un tema apasionante que tiene que ver con el primer rosacrucismo a través de un personaje que era Simon Studium, o Estudión alemán, que intentaba a través de una serie de elementos bíblicos, como era el Apocalipsis, las medidas del Templo de Salomón y el libro de Daniel, intentar profetizar la segunda venida de Cristo, los ciclos en la historia, ¿no? Que eso también va a ser muy importante luego en Rudolf Steiner, en la teosofía misma, ¿no? Que lo vimos incluso en el libro anterior, ¿no? La idea de hacer ciclos con los que poder medir el tiempo, pero más allá de los días y los meses, los años, los periodos, ¿no? Periodos mucho Sí. más largos. Entonces, bueno, a través de los cálculos de Simon Studium, pues se crea la idea de que va a haber una nueva era, la era del Espíritu Santo, donde se iba a imponer un cristianismo evangélico, pero no, evangélico no es lo que significaría hoy, ¿no? Sino para todos los cristianos, basado en el Evangelio, vamos, Sí. donde católicos, protestantes iban a estar unidos y iba a dar ya paso a la llegada de Cristo. Claro, Newton recoge todo eso, pero Newton era muy buen matemático, se da cuenta que Simon Studium tiene errores en sus cálculos, corrige esos errores y él, es curioso porque él da fechas, Newton da fechas, fechas concretas, ¿no? Sí. Una es 1844, creo que es, que luego se convierte en una fecha importantísima para los adventistas del séptimo día. Ajá. Ahí nace la iglesia adventista del séptimo día, o por lo No menos sabía yo. tiene su origen. Ellos también, bueno, no son exactamente los adventistas, pero un personaje curioso americano hace esos mismos cálculos. No queda claro si los tomó de Newton o los desarrolló él, pero da más fechas, 1914, 1956. Y por favor, déjame decir a mí, porque me acaba de poseer Antonio Ferreras, la fecha del fin del mundo. Una primicia para los oyentes de la taberna de Rudolf Steiner, que es en el 2060. Nos quedan, Exacto. pues, ¿cuántos años? 17, ¿no? No, unos pocos No, más. no, un poco 40 más, 30 y pico. 30 y pico. Bueno, pues a disfrutarlos, ¿no? Bueno, a Sí. disfrutarlos, a intentar alcanzar lo máximo que se pueda alcanzar. Acercamiento a la verdad, me imagino, hacer el bien. Bueno, fíjate que en esas fechas, a mí me encanta lo de las cuestiones mitológicas, como tú ya sabes, y lo cachonda a veces que es la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en 1844? Pues, no, pues un montón de americanos creyeron que era el fin del mundo, la venida de Cristo, y como no ocurrió, pues surgió una religión que fue básicamente los adventistas del séptimo día. Sí. Pero también fue el año en que nació el famoso Bajaulá, de la Bajaulá, enfermedad. sí, ha vuelto a salir otra vez Bajaulá. Sí, Bueno, sí. en 1914, ¿qué pasó? Pues fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El 1956, pues no lo sé, pero para muchos fue como el comienzo de cuando toma forma ya lo que es el conflicto atómico, ¿no? Como un Sí, peligro, sí, sí. ¿vale? Además que por esas fechas es cuando nace también la Unión Europea, etcétera, ¿no? Ujú. Como todavía como comunidad económica ¿Y europea, qué ¿no? decía Newton para esa fecha, por ejemplo, para 1956? Para ver un poco cómo casa la realidad con con la Mm, interpretación de Newton. no daba exactamente acontecimientos, es lo que decía que eran como hitos Ah, hitos. para, para el proceso de llegada de Cristo que ponía como 1968, creo que era, o 60, Vale. perdón, 2068. Ah, 2060, es decir, Cristo aparece después del fin del mundo, ¿no? Sí, 2068. algo así, ¿no? Vale, Lo que vale. pasa es que él no habla de, claro, el concepto de fin del mundo, hoy no suena catastrófico y tal, ¿no? Por toda el cine y todo este tipo de cuestiones, pero bueno, para él el fin del mundo significa simplemente que acaba este mundo y comienza el milenio de Jesús, ¿no? El milenio este que habla del Ojalá, Apocalipsis, ¿no? ojalá. Como digo, como estas cosas son tan curiosas, ¿no? También dio otras fechas, 1984 y algunos más, ¿no? Pero no decía exactamente que fueran a ocurrir cosas. No se dedicó a interpretar o a profetizar, ¿no? Oye, y una pregunta, Sí, sí. porque no viene en tu libro, pero ¿dijo algo Newton, opinó algo acerca de Mahoma, por ejemplo, o del papel del Islam en este advenimiento de Cristo? No lo sé. No, la verdad No. que no tengo ni idea. Lo que sí hay que entender, Newton era unitario. Unitario. ¿Qué O sea, significa eso? no creía en la Trinidad, ¿vale? Ah, bueno. Y era profesor en el Trinity College. Bueno. Imagínate, eso Sí, era sí, un sí. conflicto que se salvó porque era un genio. O sea, si no, hubiese sido imposible. Por eso, por ejemplo, los testigos de Jehová, que también son unitarios, no creen en la Trinidad, consideran, y además que como también muchos de los cálculos que ellos han hecho para cuestiones como el fin del mundo, no sé si se han apoyado en él o no,
pero coinciden, pues lo suelen citar como uno de los antecedentes, no de los testigos de Jehová, sino de ese pensamiento. Sí. Bueno, también Miguel Servet era unitario, ¿eh? También era, él no creía en la Trinidad. Pero eso te hago esta pregunta porque, bueno, a ver, Steiner, por ejemplo, no sé por qué razón, o a lo mejor me la puedo imaginar, ha intentado siempre separar, en este caso de Goethe, su arabismo. Cuando Goethe murió diciendo que era musulmán. Bueno, musulmán a la manera de Goethe, pero no sé por qué se intentan evitar ese tipo de hechos. Es decir, y por lo que yo he leído en tu libro, aunque lo vas soltando en algunos sitios, ¿no? También lo he leído en otras obras, hay una relación entre, bueno, en los manuscritos se dice, ¿no? Cristian Rosacruz pasa por Fez, es educado por sabios musulmanes, probablemente sufíes. Es decir, hay una relación dentro de lo que es el fenómeno original del rosacrucismo entre el Islam o el Islam esotérico, el sufismo, y lo que es la masonería o el rosacrucismo o el Y el misticismo cristiano. rosacrucismo en Sí. concreto. Sí, básicamente la fama fraternitatis y la confesio alaban el mundo musulmán por varios elementos, pero uno de ellos muy importante y es que es totalmente cierto, los islámicos cada cierto tiempo hacían congresos en la ciudad de Fez, en la ciudad de Damcar, en Samarcanda, en la India, donde fuera, ¿no? En Ujú. territorio musulmán, hacían congresos donde iban sabios de diferentes disciplinas e intercambiaban, de medicina, de astronomía, de magia, de teología, en fin. Claro, ellos decían que eso era fundamental para el desarrollo de la ciencia, que no valía con que hubiera una universidad que se dedicara al conocimiento si el conocimiento no se compartía de esa manera. Qué bien. Y que si se hicieran cosas parecidas a eso, en Europa en muy poquito tiempo iba a avanzar la ciencia, cosa que así fue. Comenio Sí. precisamente impulsó una serie de asociaciones que luego dieron origen a la Royal Society, y sin Royal Society no hay revolución científica. Ujú. Eso fue clave, porque fue la gran difusión de la ciencia. La ciencia no sirve para nada si no se difunde, como decía, Qué bien. o como se suele decir. Entonces, en el ámbito musulmán, bueno, así como alaban todo eso del mundo musulmán y el mito de Christian Rosenkreuz, que viene a hablarnos del conocimiento que llega vía península ibérica a Europa, ¿no? A través de los musulmanes, no hablan muy bien de Mahoma, ni del Papa tampoco. Son claramente anticatólicos y antimusulmanes, ¿no? Porque los consideran desviados. Incluso Christian Rosenkreuz, cuando está en la ciudad de Fez, en ese mito, dice que aprende muchas cosas buenas, aunque también aprendió sus errores con respecto al uso de los elementales y una cábala mal no sé qué, una Ujú. cábala como desvirtuada, ¿no? Ujú. Y que él luego va a rectificar esos errores, ¿no? El cristiano Rosenkreuz. Yo creo que en aquella época, igual que hoy en día, hacia el mundo musulmán, también lo había en el mundo protestante hacia lo católico, había lo que básicamente era desprecio. O sea, Desprecio. había admiración por lo que podían haber hecho bien, pero había un cierto, claro, desprecio porque no les gustaba, por lo que fueran. Muy bien. Una cosa que me gusta mucho de tu libro es que, bueno, después de pasar por varios personajes, etcétera, etcétera, alguien puede sentirse tentado a pedir entrada en alguna orden Rosacruz, hay muchas que se autodenominan Rosacruces, pero tú hablas de algo que tiene que ver con el fenómeno original del que hablábamos al principio, ¿no? Con el arquetipo del Rosacruz. Y hablas, al final, el ser Rosacruz es una especie de estado de ser que no está relacionado con una sociedad iniciática. Aunque después de esto que te voy a decir, hablaremos de varios Rosacruces del siglo XX que han pertenecido a sociedades iniciáticas concretas. Pero, ¿a qué te refieres tú con un estado de ser? ¿Cómo sé yo que tengo un estado de ser Rosacruz? Claro, lo primero, hay que preguntarse qué es ser Rosacruz. Eso me lo empiezo preguntando en el libro, yo creo que del principio, ¿no? En el primer capítulo. ¿Qué es ser Rosacruz? Que simplemente estará escrito algo, ser amigo de alguien, estará escrito un ideario, como el que dice, pues yo soy del Madrid o del Barça, aunque no sea socio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser Rosacruz? No queda claro qué es lo que es, por lo menos en un primer momento. Ya a partir del siglo XVIII-XIX, ser Rosacruz claramente es pertenecer a algo que se llama Rosacruz, o aunque no se llame Rosacruz, que está vinculado al rosacrucismo. Ujú. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya en el siglo XX, uniéndolo a esa idea de superiores desconocidos que tú comentabas antes, que es la misma idea de los Mahatmas, de la Sí. teosofía, etcétera, ¿no? Se habla de que, a ver, una cosa es Rosacruz en minúscula, que es el que es simplemente miembro o estudiante de una organización, y Rosacruz en mayúscula, y además incluso separado, Rosa Cruz, ¿no? Aunque Ujú. depende, eso luego cada escritor lo utiliza a su manera, ¿no? Como un ser que ha llegado a un desarrollo del alma, fruto de un trabajo espiritual, arduo trabajo espiritual, que le lleva a una iluminación. Yo lo veo como lo mismo que dicen los budistas de Buda, pues sería en el caso de los Rosacruces, algo así, ¿no?
Muy Eso bien. luego gente como Rudolf Steiner o MaxHendel van a hilar más fino y van a decir que en verdad solo hay 13 Rosacruces, Christian Rosenkreuz, que no es Aunque un no te lo personaje. creas, aunque no te lo creas, y esto de verdad no es ninguna broma, ¿eh? Bueno, tengo que hacer a ver, dado Sí, que sí, me sí. escribe mucha gente, me llega mucha información, como digo siempre a la gente que me escriba, algunos incluso piensan que son superiores desconocidos, pues yo las cosas las digo aquí. Y mira, ha salido así, me hablaste de lo de los 13, pues ahora mismo hay 13 personas, algunas vinculadas algunas vinculadas a la antroposofía, otras a órdenes como la Wei-Ra de Nueva Zelanda, que viene de la Golden Dawn, que se reúnen en Dinamarca una vez al año para intentar rehabilitar el rito de Memphis Mizraim, que Rudolf Steiner pues decía bueno, había que rehabilitarlo cuando llegase el momento, que al parecer es ahora, para desarrollar una serie de cosas. Bueno, pues hay gente que se lo cree, yo lo respeto, aunque no lo practico, no porque no me lo crea, sino porque creo que estamos en un momento donde el trabajo ritual, pues, a ver, esto es una decisión, esto es una opinión totalmente estúpida por mi parte, pero eso, creo que estamos en un momento donde, entre comillas, el trabajo ritual, que desde mi punto de vista cumplía el papel de crear una especie de geometría en nuestra cabeza, ¿no? Y en nuestras relaciones, una especie de orden, un orden que ya tenemos, teóricamente, creo que es algo redundante a día de hoy, por decirlo finamente. Bueno, me he desviado un poco del tema, pero es cierto, hay gente que está siguiendo ese arquetipo y hay gente que lo está realizando a día de hoy en Dinamarca. No puedo decir los nombres porque sería un poco, uno es un, uno es un uno es un pansofer, voy a dar la pista, es un pansofer, y bueno, y otro es un chico italiano que está muy relacionado con la antroposofía. Y Dios mío, espero que los superiores desconocidos no me maten por revelar este secreto, pero como lo descubrí yo solito y me lo dijeron también, pues oye, lo comparto con el público. Solo son 13, con lo cual no estamos invitados ni tú ni yo, romperíamos el número El sagrado. número total, ¿no? A Salvo mí que no, mueran dos, salvo que mueran seguro, dos. seguro que a mí no me van a invitar, ¿eh? No, bueno, no te Eh, creas, no te creas. el número 13, bueno, es evidente, ¿no? Jesús y sus 12 apóstoles, ¿no? Christian Rosenkreuz, la idea que plantea Rudolf Steiner es que Christian Rosenkreuz es más, no tanto un personaje como tampoco un título, sino como representa el líder, ¿no? De eso que llamaríamos logia blanca o algo así, y Sí. los otros serían como asistentes, ¿no? Unos estarían vivos, otros estarían fallecidos, y guiarían los designios especialmente del mundo esotérico occidental, ¿no? Ujú. Claro, la idea es contactar, eso luego MaxHendel lo desarrolla todavía mucho más, Sí. la idea de los maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es una idea apasionante, mm, que en el caso de Steiner y de la antroposofía en general me parece alucinante, pero por otro lado también genera, y de hecho generó problemas. Porque claro, ¿quién contacta con esos superiores desconocidos? ¿Y cómo sabemos que no se lo está inventando? Ese fue el problema que tuvo Madame Blavatsky con las famosas cartas de los Mahatmas, ¿no? Sí. Eso es muy, muy complicado porque, bueno, si vamos a una librería esotérica actual o nos metemos en internet, no hace falta ir a una librería, vamos a ver un montón de libros de gente que dice estar contactada con este tipo de entidades, ya no con Christian Rosenkreuz y sus 12 acompañantes, ¿no? Se han Pero claro, quedado, han quedado pasados de moda sí, no, ya lo frente a de los extraterrestres y los pleiadianos y sí, sí, las pero es que razas felinas del planeta Urma. bueno, pero si te fijas, es una evolución de ese pensamiento. Sí, es lo mismo. No, en serio, es lo mismo, pero sí, hay un arquetipo que se repite de acuerdo a los nuevos tiempos. Yo Claro. me río de eso, pero también lo respeto en el sentido de que me parece una cosa, me parece que hay algo peor que, ¿cómo decirte? Es decir, me parece que lo peor es que algo se convierte en algo mental. A veces cuando nos adentramos en estos temas del rosacrucismo, veo a gente como muy académica. En el caso de tu libro, creo que te lo dije al principio, el gran acierto es que por un lado es académico y por otro lado pues realmente lo vives. Pero a veces veo gente que habla del rosacrucismo como quien habla de la filosofía de Platón, como si fuera algo mental, ¿sabes? Algo que no tiene base en la vida. Y claro, me da mucha pena. Y realmente, pues, prefiero a alguien que cree que existen los pleiadianos, siempre y cuando se lo crea, lo viva y lo aplique en su relación con los demás, que alguien que hable del rosacrucismo con una, con una profundidad académica y con un detalle increíble, pero que en el fondo en su vida, pues no lo Bueno, lleva a cabo.
Bueno, Dios yo mío, lo, hemos conseguido un hito, ¿eh? Nos hemos sí. cabreado con la gente de Mindfulness, con, con los pleyadianos, con los Rosacruces, con los superhéroes desconocidos. De verdad, no puedo invitarte a más entrevistas, David. No, yo no me enfado con nadie. Pero lo que sí es importante de todo esto, lo hablábamos antes con el tema fundamental, además, en el rosacrucismo, es el tema de las utopías. Lo nombro en el libro, esa frase famosa atribuida ¿no? de Galeano, ¿no? En una entrevista que le hicieron aquí en televisión española, aquella de que para qué sirve la utopía, ¿no? Dice, bueno, es como el horizonte. Mm, por mucho que camines, nunca llegas al horizonte, pero ¿para qué vale? Bueno, pues para caminar. Muy Quiero bien. decir, la utopía Rosacruz sirvió para el desarrollo científico en el siglo XVIII y XIX, perdón, XVII y XVIII. En el ámbito, por ejemplo, de Rudolf Steiner, pues sirvió, o de Max Endel, o de la antroposofía en general, perdón, de la teosofía en general, pues para esa idea de renovación social que también hacía falta en el cambio del siglo XIX al XX, que veníamos de esa época victoriana, represiva, etcétera, ¿no? Hacia nuevos modelos pedagógicos que tanto promovieron la sociedad teosófica, por ejemplo, María Montessori, todo este tipo de cuestiones. Sí, Todas esas ideas utópicas al final nos ayudan a avanzar. Yo creo qué que lo que bien. tú estás queriendo decir, y me parece, vamos, y estoy de acuerdo contigo, es que a veces, si esto se mira fríamente, pues qué utilidad tiene, ¿no? Tampoco se trata de creérselo, pero sí se trata de decir, bueno, pues vamos a aprovechar esa ola y nos subimos a la tabla y caminamos, ¿no? Un Sí, poquito tienes en toda esa la línea. razón. Tienes toda la razón. Mira, yo quiero dejar a la gente un poco con la miel en los labios, porque de verdad es un libro que, a ver, en la anterior entrevista dije que la gente tenía que leer mi libro. Pues de verdad, yo creo que este, si a alguien le interesa los Rosacruces, pues debería de leérselo sí o sí, porque es que, te lo digo en serio, es el mejor libro que he leído dentro de todos estos temas, porque como tú me decías al principio, casi todos los libros son apologéticos. Es decir, organizaciones pues cuentan su batalla a su manera. Con lo cual quiero dejar a la gente, aunque hay muchos Rosacruces de los que tú hablas, famosos, Bulger Lytton y Zanoni, Kipling, El libro de la selva, que perteneció a la sociedad Esría. Ujú, Siempre me olvido de cómo son las, cómo se dice, qué significa Esría, Sociedad Rosacruz in Anglia o algo así, ¿sí? ujú. Eric Satie, Peladán también, Yves Klein, me encanta lo que dices de Edith Piaf, me encanta Edith Piaf, me encanta cómo canta el pequeño gorrión, me encanta también el epitafio, ella perteneció a Morc, es una orden Rosacruz bastante, entre comillas, vista por encima del hombro, por así decirlo, por el resto de órdenes Rosacruces, ¿no? Es la más grande, Eh, ¿no? es la más, pero es la más grande del mundo. Ujú. Eh, hace cursos por correspondencia. Yo no pertenezco a Morc tampoco. Creo que, según me ha contado gente, está haciendo también bastante por intentar destruir el propio mito fundacional sobre el que se apoya a Morc, con Herbert Spencer Lewis. Pero bueno, lo importante que me encanta el epitafio de Edith Piaf, que creo que está relacionado con Amorc, que es Dios une a los que se aman. Dios une a los que se aman. Y bueno, podía seguir. No sé si tú quieres añadir algo. No sé si soltar aquí la bomba, la he soltado en algún sitio. No en tu libro, aunque lo dejas un poco lo dejas caer por ahí, ¿no? Goethe, el famoso Goethe fue también, no sé si Rosacruz o más bien Illuminati. Claro, los Illuminati parece que son ¿cómo se dice? Los amos oscuros, los arcontes de este mundo, y sin embargo, pues tuvieron un papel para iluminar también el camino a través de Goethe, que según he leído una tesis doctoral de un catedrático de la UNED, fue superior desconocido dentro de la orden Illuminati y que luego su puesto fue cogido por Hegel, que también Ujú. pertenecía a los Illuminati. Bueno, no sé si quieres apuntar, Juan 23, sí, Bueno, sí, bueno, en el caso de Goethe en concreto, vamos a ver, Goethe, bueno, que el pecado de Goethe fue todavía mirar un poco al pasado de ese mundo místico, porque si no, hoy en día yo creo que sería, o sea, ya lo es por su propio peso, uno de los grandes filósofos del mundo y de la historia y de Alemania, ¿no? sí, Pero es ese sesgo místico o metafísico que se le atribuye, que es totalmente cierto, que lo ha dejado como una especie de segundo plano, ¿no? sí. Pero yo creo que, bueno, que es un grandísimo pensador, una persona espectacular. Efectivamente se metió en los Illuminati, pero él, en cuanto supo de lo que iba el tema, renegó de aquello, de los Illuminati de Adam Weishaupt. Ya muy sharp, sí. Había otros Illuminati que eran más místicos, que eran los de Don Pernetti.
Él, vamos, salió de ahí corriendo, ¿no? No le interesaba ese tema. Bueno, si él hubiese sido Rosacruz, si hubiese pertenecido a un movimiento Rosacruz, estaba en una época en la que eso se hubiese podido saber. ¿Sí? No, Vale, sí, vale, sí, vale, pues vale. de hecho, no se sabía que él era Illuminati hasta que se descubrió en unas cartas propias donde Sí, él, sí, sí, de un señor sí, que sí, cogieron en caballo, sí, 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 sí. sí. Bueno, al final, el pensamiento tiene que buscar a veces, o tú tenía que buscar, porque no había los medios que hay hoy, medios para propagarse. El rosacrucismo fue uno, ¿vale? Oye, ¿qué Eh, medio ves hoy? ¿Perdón? ¿Qué medio ves hoy? Es decir, realmente hace falta un medio, un vehículo, Uy, yo a creo. nivel de organización que pueda servir de instrumento para propagar lo mismo, el mismo vino, por así decirlo, Ujú. Yo creo que hoy no a hay modes problema nuevos. yo creo que no hay problema hoy en transmitir el conocimiento. Yo creo que lo que hay precisamente es demasiados Demasiado, ¿verdad? elementos de transmisión y a veces la gente se puede liar un poco a la hora de escoger cuál es una buena vía o cuál es un buen vino, utilizando ese ejemplo que tú pones, ¿no? ¿La Yo masonería tú creo, crees que cumple con ese propósito a día de hoy? bueno, la masonería yo creo que como la Rosacruz en el siglo XVIII se convirtió en una vía de socialización a través del cual una serie de ideas como son la democracia, este tipo de cuestiones se vincularon. Lo que pasa es que esos movimientos, si bien es cierto que transmitían conocimiento, yo creo que no era ese su objetivo, era Y una grado consecuencia. Rosacruz, y grado Rosacruz, ¿no? Hay grado Rosacruz en el Claro, rito escocés, ¿verdad? en la masonería, en varios ritos, tienen un grado de caballero Rosacruz, consecuencia de algunos movimientos rosacruces que había en aquella época, pero igual que en grados templarios y este tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien. La influencia del rosacrucismo es variada en la cultura y en Francia, por ejemplo, en el movimiento entre siglos del XIX y el XX va a ser fundamental en unas corrientes artísticas, culturales y esotéricas. Hoy en día yo no sé si continúa sirviendo para eso que estamos hablando, pero es que no era, como digo, no era el objetivo tampoco del rosacrucismo. El Ujú. objetivo era el que era, ¿no? La autorrealización, esa era la idea que tenían, ¿no? Muy bien, me gusta mucho con esta frase, sí, la autorrealización, es decir, que cada uno eh, encuentre el método que le permita llegar a ser lo mejor que pueda llegar a ser, ¿no? Creo que sí. Llegar a lo más. Convirtiéndose en superiores desconocidos de nosotros mismos. No lo sé, pero por lo menos llegar a un estado de plenitud, como decía, más bien la vinculado a lo que decía Abraham Maslow, ¿no? Uno de los padres de la psicología Sí, humanista, ¿no? sí, sí, la psicología humanista, sí, sí, Es sí, ser sí, de autorrealizarte en el autorrealización. sentido de plenitud, ¿no? De Qué plenitud. bien. Plenitud, me gusta mucho. No sé si quieres decir algo más, pero yo por mi parte estoy muy contento con todo lo que has dicho. Bueno, simplemente el que esté interesado en la historia de la ciencia, en la historia del misticismo, en la historia de la religión así alternativa o del mundo espiritual alternativo, creo que es un libro que le interesa a cualquiera que le guste la Sí, este historia. libro que sale aquí, este libro que sale aquí, por favor, y que pondremos en la Ese. portada. Ese, bueno, un libro que gusta. Afortunadamente la retroalimentación con los lectores es buena. Qué bien. Yo doy gracias porque, bueno, ese libro nació por curiosidad propia, ¿eh? No nació por otro motivo. Y bueno, yo te agradezco esta entrevista, porque eres una persona receptiva a las ideas y bueno, ayudas, ¿no? A que germinen estas ideas. Muchas gracias. No, Jova, gracias a ti, de verdad. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a todos los oyentes. Eh, He dicho tantas veces que se va a acabar la taberna de Rudolf Steiner que, claro, ya No, nadie me va a tomar en serio. cualquier noche abre, o sea que Cualquier noche abro. Pues bueno, muy bien, pues tomamos esto como la última canción de esta noche y esperemos hasta la noche siguiente. Un abrazo, David, y mucha suerte. Muchas gracias por estar aquí, amigo. gracias. Un abrazo.